más, hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Soy la doctora Ana Nemer y tenemos el gusto de tenerlo en el programa aquí, hablando claro y por supuesto haciendo mucho, al doctor Marcelo Guzmán, profesor de cibercrimen, de inteligencia artificial, de varias materias que atañe a nuestro tema de hoy. Es también profesor de la UTN, en el DISMAN, en la Facultad de Comunicación Social, en todos estos temas que salen especialista en el área forense. ¿No es así, Marcelo? Bienvenido. Ahora, la verdad que es un gusto acompañarlos. Sí, la verdad que uno cuando se introduce en la temática, bueno, empieza a adquirir mucho conocimiento, ¿no? Sobre todo cuando te apasiona. Yo soy perito informático forense, además, bueno, de estar especializado en criminalística y, bueno, de habernos desarrollado en estos temas de comunicación que tanto nos impactan, ¿no? Te trajimos aquí en el programa para contarnos un poco el tema, cómo se maneja el tema informático, esto de los celulares cuando atrapan a un delincuente o a una persona sospechada y se llevan a su casa los celulares, las cosas informáticas, si hay claves, se pueden sacar, ¿cómo se manejan estos temas? Bueno, seguramente que la pregunta es por, bueno, últimamente la verdad que tenemos en agenda este tema, digamos, a un nivel social, ¿no? Sobre todo porque, bueno, por lo que había pasado con esta cadena de custodia en relación, bueno, al celular con el intento de atentado a la vicepresidenta, ¿no? Lo que Uno sí, de eso, y otro es en el tema de que se han secuestrado y también celulares en distintos allanamientos y de golpe dice, se perdieron los datos. Entonces digo yo, ¿cómo se sí, pueden perder los datos? Que lo abrieron mal, le pusieron 3 veces la clave y borra. Ahí necesito. sí, son cosas que, bueno, uno le da siempre, sobre todo cuando no está inmerso en la temática, cuando está inmerso en la temática también, ¿no? Pero cierto margen de sospecha de cómo son tratadas las pruebas, ¿no? O sea, qué versatilidad tiene o qué legalidad tiene todo este proceso. En realidad, todo lo que es peritaje tiene que seguir una trazabilidad, es decir, se tiene que seguir cada uno de los pasos desde que se toma contacto con un elemento y esta es la llamada cadena de custodia, es decir, uno toma el elemento, en este caso sería un celular, normalmente lo primero que se hace es aislarlo de que tenga toda señal, o sea, se lo pone en una bolsa Fahrenheit, no se pone en una bolsa común o en una bolsa de papel o lo que fuera, porque, como sabemos, los celulares, como también otros elementos de Internet de las cosas, ¿no? Como puede ser también un reloj digital o algún otro elemento vinculante, constantemente están emitiendo señales y recibiéndolas. Entonces, bueno, esa es una de las medidas principales, pero después se sigue un proceso de trazabilidad por cada uno de los lugares donde va impactando, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el primero que toma contacto es una fuerza de seguridad y después sigue un proceso, por ejemplo, hasta que sigue o hasta que llega a las manos de una fiscalía, ¿no? En Ahí te el... freno. Dijiste Bien, trazabilidad, quiere decir que ese celular va pasando en mano hasta que se llega a tomar la prueba, ¿sería así? sería que sí, va pasando mano a mano, pero debería pasar por la menos cantidad de manos posibles y debería seguir, bueno, esta secuencia de seguridades, donde, bueno, sobre todo en casos muy puntuales, donde la prueba es determinante, por ejemplo, para un acusado, para, por ejemplo, determinar si hay culpabilidad o no. Hay acá algunas particularidades, ¿por qué? Porque el software es muy amplio y los elementos, los modelos de móviles que están circulando en el mercado, también lo son. Entonces, bueno, una vez que se toma contacto con el elemento que, bueno, que va, va adquiriendo, digamos, valor a medida que, bueno, va tomando la forma de prueba, llega a las manos de un perito informático forense, donde se lo va a conectar a un software que va a ser de exploración principalmente, en este caso más popular y el principal utilizado en Argentina es el UFED, que sería un software que, bueno, lo que va a buscar es hacer una copia integral de lo que tenemos en el dispositivo, a partir de ahí hacer su análisis, pero tratando de conservar. ¿Por qué? Porque después se pueden encontrar otras cosas, entonces se puede retomar el uso de la prueba y, bueno, se puede analizar mucho más profundamente. En Freno esto que he dicho un poquito. verbalmente, sí. Te freno un ratito para ir hilando los temas porque esto es muy técnico, ¿no? Y nuestra audiencia es muy general y muy amplia. Son temas que van a un procedimiento para que se aprueba. Una de las cosas que nos dicen a los abogados, porque también eres abogado,
todo lo que era informático, foto, celulares, en un tiempo fueron solo indicios. Hoy se transforman en pruebas fehacientes de un delito cuando se puedan recabar estas informaciones, o siguen siendo solo indicios que necesitan acumular con otras pruebas. Depende de la situación. Normalmente, bueno, hay un contexto, ¿no? Y una valoración de la prueba donde, bueno, lo que emite el dispositivo, y esa es una de las causas por las cuales se aísla, digamos, en el contacto, ¿no? De comunicación, es que no solamente una foto se constituye una prueba, puede serlo. En realidad, cuando uno toma una fotografía, no la toma solamente analizando el hecho donde sucedió, sino que al ser un elemento digital contiene mucha información que puede ser analizada incluso con otros software que son complementarios. Por ejemplo, cada píxel de una fotografía nos va a dar información de cuándo fue tomada, con qué dispositivo, en qué lugar, bajo qué circunstancias, en fin, de acuerdo a otro software que tenga instalado o no el móvil, bueno, vamos a poder saber si había alguna otra aplicación abierta, si fue tomada en un contexto de diálogo de un chat, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas esas circunstancias se analizan en conjunto para que pueda constituir un hecho de prueba. Si no, estamos hablando solamente de elementos aislados, ¿no? Incluso tenemos que tener en cuenta que todos los mensajeros que utilizamos en los móviles, tanto WhatsApp como los dispositivos Meta, de Meta o a cualquier otro mensajero, tiene un conjunto de datos que determinan estas situaciones, ¿no? Se llaman metadatos. Por cuestiones que tenemos en un marco legal internacional, cada uno de estos dispositivos no lo guarda cuando yo lo descargo. Supongamos que vos me mandás una foto por WhatsApp. Yo en esa descarga de WhatsApp no voy a descargar todo ese conjunto de información, ¿no? De metadatos en mi móvil. Voy a bajar la foto limpia. Pero en un análisis posterior, que sea un análisis, por ejemplo, con una intervención de alguna fiscalía o de algún marco legal, bueno, podría seguirse esa trazabilidad siguiendo algún otro dispositivo o incluso solicitando a la empresa, en este caso la empresa de mensajería, que bueno, que colabore aportando información de cómo fue tomada esa fotografía o que comparte el metadato, por ejemplo, que tenía alojado en sus servidores. Ahí ¿Sí? te hago una pregunta. ¿Qué quiere decir? Si yo borro las fotos, borro el video, pero queda en la nube, queda guardado en los dispositivos o en estos que manejan, o queda borrado. Sí, puede tener huellas en diferentes lugares. Se puede estar en la nube, puede también tener una huella de grabación en el móvil, incluso en la tarjeta SIM, en diferentes lugares, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso, o sea, es el ejercicio de la información que no siempre es un mapa, porque se dan muchas circunstancias. Ahí te freno. En- Yo como no conozco, ¿qué significa que haya huellas? Yo me imagino dáctiles. ¿Qué son las huellas? claro, La parte informática que te pueden dejar rastro, porque uno no entiende, uno borra y ya está. Si eso uno piensa, pero si, no. ¿cómo dejaría una huella, un video, una foto que me compromete por un delito, lo que sea, en otro dispositivo? ¿Cuál sería la huella? Bueno, el hecho de que yo haya borrado determinado archivo deja un registro de que yo hice esa acción, ¿no? Es un ejercicio natural porque permite que, bueno, se tenga cierto control del software y de los procesos de cada uno de los móviles. Como te decía anteriormente, tenemos muchas variantes de móviles, entonces cuando uno lo conecta a un software de exploración, tiene que estar al tanto, por ejemplo, de que, bueno, ese software está actualizado, es apto para o compatible para trabajar con ese sistema operativo de ese móvil. Y además, tenemos que tener en cuenta también los datos complementarios, que son muy importantes. ¿Por qué? Y porque el móvil constantemente está dando una localización, ¿no? Diciendo dónde se encuentra. Y esto no es porque tengamos activado GPS, más allá de que lo podamos tener, ¿no? Y que, bueno, constantemente utilizamos algunos correos muy populares como Gmail, por ejemplo, que, bueno, pueden estar conectados a esa trazabilidad de posicionamiento, sino que necesita brindar esa información para poder funcionar. Esta situación es evidente, por ejemplo, cuando vamos y cambiamos de un país a otro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, nos va a decir que hemos accedido a una nueva red que es de otro prestador de servicio, y eso es porque, bueno, las antenas van siguiendo el movimiento cuando nosotros nos vamos trasladando de un punto a otro. En la ciudad, por ejemplo, nosotros no trabajamos siempre con la misma antena en nuestro móvil que nos brinda señal, sino que nos trasladamos algunos kilómetros, bueno, va cambiando de antena, seguimos teniendo cobertura y demás. Bueno, ese posicionamiento es necesario para que todo el sistema digital, el entorno, en este caso estamos hablando de antenas de comunicación simple, bueno, puedan brindar servicio a ese móvil. Esos registros también quedan es más, en una situación, digamos, de contexto de prueba,
Bueno, se podría solicitar a las empresas prestadoras del servicio, personal, telefónica, quien fuere, que aportara, por ejemplo, el posicionamiento de ese móvil en determinados horarios. ¿Bien? El caso del atentado a la vicepresidente, que estábamos todos muy preocupados, y que se borró el celular en los registros, ¿estas huellas se pueden detectar entonces? Es decir, ¿sigue siendo prueba y se puede hacer el camino? ¿O que te reseteen el celular ya quedó eliminada la prueba? Bueno, hay muchas particularidades en esas situaciones, ¿no? Habría que considerar, más allá de que yo no te puedo decir en este momento, mira, es un mapa, si se puede recuperar o no se puede recuperar, porque no sabemos cómo fue el contexto. De hecho, a este momento y siguiendo cómo han sido los acontecimientos, realmente nadie lo sabe a ciencia cierta, sino que se trabaja mucho con la hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero sería una anomalía. Es decir, que se borren todos los datos, puede pasar eventualmente en alguna situación de conflicto de software, supongamos, era una versión de Android que no era compatible justo con la versión que se estaba utilizando de intervención, o bueno, dio una señal de alarma de que había que actualizar y se pasó por alto y se hizo igual. En fin, puede haber pasado un millón de cosas, pero sería una anomalía, sobre todo considerando que los peritos que lo están tratando, ¿no? Que trataron justamente este caso, estamos hablando de una vicepresidente, entonces no, consideramos que no había ningún improvisado, son especialistas. Entonces, deberían haber reaccionado, digamos, ante esas eventualidades, considerando también que estamos hablando, o por lo menos lo que se debe entender, de un teléfono celular que quizás no tenía grandes medidas de seguridad en relación a, bueno, habría sido planificado esto, no había sido planificado. Se consideraba que tenía que tener un móvil. ¿Por qué tenía un móvil en el caso de ir a hacer una acción de este tipo? En fin, todas esas hipótesis que seguramente se resolverán, nos dicen que tienen que intervenir profesionales de primera línea, ¿no? Entonces, si decimos que se borraron los datos, bueno, estaremos hablando de una anomalía, o sea, de una situación que no es de lo más habitual, pero que puede acontecer, ¿no? Pero no es lo más habitual en el tratamiento de Android. Muy bien, doctor Marcelo Guzmán, nos está aclarando muchísimo todo este mundo nuevo que es la informática para muchos de nosotros, para los más jóvenes más fácil, y esto de que sí se puede recuperar datos en general, quizás algunas cosas puntuales no, pero se pueden recuperar el camino del celular también, por lo que nos estaba contando. Y como última pregunta, doctora, si no lo dejamos liberado, ¿esto, Licenciado. digamos? No, Ana, te decía que era licenciado. En mi formación de carrera de grado, yo hice la licenciatura en comunicación social, también hice paralela sistemas de programación y bueno, después tengo una serie de especializaciones relacionadas con criminalística y cibercrimen, que bueno, uno por ahí se pierde, incluso también viste el nivel de maestría. Sí, ya Pero sí, sé, sí, pero lo que pasa es que yo lo resumo en doctor. está Porque muy bueno, bien, está perfecto, está perfecto. listo, por eso tienes un montón de especialidades, es un gusto tenerte aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo, aquí en la 101.9 FM Visión, Marcelo Guzmán. Y la última pregunta que te hago en este camino de la informática es si estos datos es prueba fehaciente en un juicio para imputar a la cadena de las personas que se remitieron estas documentaciones que vincularían al caso en este caso del atentado tan grave que sufrimos todos los argentinos, porque la vicepresidente representa a todos los argentinos en sus funciones, ¿no? ¿Se podría detectar toda la cadena, aunque se haya reseteado el celular? Bueno, como posibilidad, bueno, es posible, depende del tratamiento que sigue de ahora en adelante, ¿no? Y cómo se interaccionan algunas otras cosas, por ejemplo, con otros celulares del entorno, que podría ver si hubo alguna comunicación o no. Pero son posibilidades. Ahora, en la pregunta, vos me decías algo muy importante que es sobre la valoración de la prueba, ¿no? Del peritaje forense informático. Desde hace algunos años, sobre todo en Latinoamérica, el perito informático forense empieza a formar una parte activa de la construcción de pruebas fiscales. Esto significa que en momentos eventuales se cita, incluso en las determinadas causas, que el perito que intervino en determinado momento, bueno, explique cómo accionó, cómo dio la parte, cómo fue la obtención de la prueba, ¿no? Cómo fue el detalle de la cadena de custodia y otro detalle más que no lo hemos puesto sobre la mesa, pero que es importante, que es la cadena de resguardo, o sea, el punto de resguardo.
¿Por qué? Porque puede tener una cadena de custodia impecable, a lo mejor con trazabilidad, pero, no sé, se guardaba en una bolsa abierta, por ejemplo, en X juzgado, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese punto está, la falla es en el punto de resguardo y no en la cadena de custodia. Pero bueno, son situaciones que deberían evaluarse después. Mientras tanto, en la citación al perito informático forense, bueno, podría dar cuenta de la prueba, cómo se obtuvo, cuáles son sus conclusiones, y bueno, dar los elementos necesarios para que después un juez o un equipo de investigación, bueno, pueda expresarse en la temática y determinar, bueno, qué es lo que sucedió, cómo fue esa comunicación, o sea, qué valoración tiene para el hecho que se está investigando, ¿no? Excelente. Yo le digo doctor, pero también es especialista en cibercrimen, inteligencia artificial, de comunicación, marketing. Doctor Marcelo Guzmán, le agradecemos de haber estado aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo. Lo vamos a volver a convocar, doctor. La verdad que es un lujo y vamos aprendiendo de todo esto que no es tan simple, porque uno dice, ah, listo, tiene celular, ya está condenado. No es tan simple, así que le agradecemos por haber estado aquí en el programa. Ah, el gusto es mío, así que bueno, hasta cualquier momento y nos encontramos donde corresponda. Hacemos una nueva pausa, no se vayan, que ya volvemos con más. Hablemos claro y hagamos algo.